Eh, ¿Por qué no pensar, por ejemplo? Sí, ¿no? Ahora, ahora sí, ¿ya me escuchó? ¿Me escucho? ¿Me doy? ¿Me siento? Sí, sí te escuchas. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿les parece si empezamos? Sí, Excelente, muy bien. Pues muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están en línea y a las personas que están aquí en presencial. Muchas gracias. El día de hoy estamos en la sesión número 8 de esta Escuela de Liderazgos para Personas Trans y no binarias. Entonces, el día de hoy nos toca ver un poco lo que es el ejercicio del placer con información y responsabilidad. Está como un poco, o al estar como construyendo como ciertos puntos, me dio la pauta a pensar que este es un tema extremadamente amplio, sobre todo porque si tocamos un tema que tiene que ver con el placer, el erotismo y la manera en cómo ejercemos el ejercicio de nuestro erotismo, tendríamos que abrir como muchos temas, ¿no? Temas que implican como cómo ejercemos específicamente el erotismo dentro de la diversidad. Que por mucho tiempo creo que me parece que hemos deconstruido, ¿no? Y hemos generado una visión muy amplia de cómo ser parejas. Entonces dije, no me voy a meter en esos problemas o en esas situaciones o en ese abanico de diferentes posibilidades de relaciones, ¿no? El tipo de contratos que tenemos o incluso las prácticas sexuales. Entonces voy a tratar de vincularlo solo al tema del erotismo, sus componentes, y un poco como estas generalidades que tenemos a lo mejor a la mano como estrategias preventivas, porque al final la información tiene que ver con prevención, y me parece que va a quedar como muy interesante que ya en lo cotidiano a lo mejor podamos ir como profundizando en diferentes temas que creo que también van a salir. Entonces, como mi idea, ¿no? Abordarlo desde el erotismo, sus características, una parte muy importante que tiene que ver mucho con el cuerpo y sobre todo que cuando yo estoy construyendo esta parte me hizo mucho sentido, ¿no? ¿Cómo está nuestro cuerpo como personas de la diversidad sexual? Y ahorita lo voy como un poco a abordar. Y bueno, esta parte como de estrategias preventivas y muy general, porque bueno, con base precisamente a la formación de liderazgos que en algún momento tenemos, pues son temas que se van a ir como individualizando. Ya saben que también yo soy muy preguntón, entonces voy a estar preguntando cosas. Muy bien. Digo, también para las personas que están en línea. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, como el tema prácticamente es el ejercicio del placer con información y responsabilidad, pues vamos con un poco definiendo qué es el placer, ¿no? Cuando hablamos de placer, hablamos de un aspecto muy subjetivo y completamente individualizado. Y aquí vamos a dividir el placer en dos cosas.
el placer que tiene o que está vinculado con el vivir, con el comer, con hacer muchas cosas en lo cotidiano, y lo vamos a ir enfocando precisamente en temas eróticos, el placer sexual. Entonces, cuando definimos prácticamente el placer, de manera general, el placer es uno de los derechos humanos que tenemos, que está dentro de lo que son los derechos sexuales. Y por lo tanto es un componente esencial en las personas. Incluso para algunos autores, el placer es un motivador. ¿Qué significa un motivador? Prácticamente es lo que nos impulsa a la vida, a hacer cosas, a moverme, a generar cambios, etcétera. Entonces, en ese sentido, podemos sentir placer, como lo decía, al comer un chocolate, que ahorita me estaba comiendo un chocolate, pero me asusté, entonces probablemente se me suba el azúcar, ¿no? ¿Sí? O puede ser el dormir tarde, eh, depende de la edad que tengas, pero después de unas ciertas horas te empieza a doler la espalda, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que el placer de la vida cotidiana se va a decir. Es muy importante ubicar. O incluso el poder leer un libro, el escuchar la lluvia, a lo mejor hay personas que les agrada mucho el calor, ¿no? Y entonces conectan mucho desde ahí con su propio placer. Pues prácticamente el placer tiene que ver con actividades que nos gustan en lo cotidiano y que nos producen un cierto grado de satisfacción no sexual. Bajo esta primera definición, me gustaría a lo mejor escuchar qué cosas me producen placer en la vida. A ver, por ejemplo, ahí en línea me ayudarían como un poco a ubicar qué cosas les generan placer en la vida. Aquí en presencial, quien quiera, ¿eh? Ellos, quien quiera. Pero ya que levantaste la mano. No, yo pensé que estabas participando, pero bueno, vamos a darte la voz. Agua fría. Órale, interesante. Fíjate que a mí no, yo no la tolero. Ni aunque haga calor, no tolero. Yo prefiero cosas calientes, aún cuando hace calor. Y además, siento muy bien. Pero bueno, agua fría. ¿Qué más? Cosas que nos gustan en la vida. Bueno, a mí me gusta como tocar así texturas que tengan los títulos, los pliegues, eso. Texturas, ¿te gustan las texturas? ¿No? Es como esta parte kinestésica, sensitiva, ¿no? Si es muy áspero, liso, rugoso, si gelatinoso. Ok, eso te da placer. Oh, y esas bolitas con los, como con algunos accesorios o monitos, que son como de, como frágiles, ¿no? Que les ponen para envuelve. Sí, así como que truena, ese también puede ser. Ese tipo también. ¿Y a ti? A ver. Ay, me gusta mucho aprender. Aprender. Es Ok. Entonces, aprender también puede ser como un elemento muy importante para la producción del placer o la satisfacción. Excelente, muy bien. Por ahí, pues, digo, estoy haciendo tiempo en lo que me contestan en línea, porque no veo que me contesten en línea. Por acá, dormir, ¿cuántas horas? En lo particular, siempre las necesarias, así como 8 horas. Si duermo 8 horas, estoy descansado y todo lo demás es placentero. Ok, entonces si uno duerme 8 horas es placentero, pero además despiertas como, qué rico, ¿no? Sí. Todas las demás sensaciones, todos los demás, o sea, todo lo demás que haga en el día se vuelve placentero. Si no duermo bien, no estoy feliz, ¿no? No estoy a gusto. Ok, entonces cuando no dormimos tales horas, o hay algunas personas que
tienen como ciertas horas para dormir, si no duermen esas horas, entonces no se sienten a gusto. Para mí, en lo particular, es así. Ok, muy bien. Por acá, Chutsi dice, platicar con gente que quiero. ¿Ah? Ok. Dicen que te extrañan, que vengas ya, por favor. Y platicar con gente que quieren, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Sí, también da mucha satisfacción platicar, ver a gente que a lo mejor no veías con tiempo. Dice por acá Michelle, el placer de cortar el cabello. Soy barbero y me da mucho placer. Órale, genial. Sophie dice el placer sexual. Vamos por partes. Primero vamos a definir que nos quede claro lo que es el placer, ¿no? Por acá arriba dice viajar, escuchar música, cocinar, disfrutar, ¿Cuál sería? salir a correr, dice Fabi, dar de comer. Muy bien, entonces vamos entendiendo que hay muchas cosas que nos producen un cierto tipo de satisfacción. ¿Va? Y entonces eso implica mucho el tema de los gustos. Es decir, cada una de nosotras, cada uno de nosotros y nosotras va teniendo gustos. Y claro, lo mismo va a ser en el apartado sexual. Cuando hablamos del placer sexual, entonces vamos a hablar prácticamente de manera particular o vamos a incorporar este componente de lo que es la sexualidad humana. Y que en algún momento ya se les había comentado, la sexualidad humana tiene que ver con todo lo que soy, siento, pienso, hago, vivo, creo aquí en mi cabeza, construyo, ¿no? Y esta va a incluir mucho la parte afectiva, ¿sí? Y además se dice que el placer sexual es un estado afectivo positivo. ¿Qué significará eso? Un estado afectivo positivo. ¿Qué piensan que es un estado afectivo positivo? Si el placer, como lo veíamos anteriormente, ¿no? El placer general es un motivador, entonces el estado afectivo positivo va muy vinculado al tema de la autopercepción, es decir, impacta directamente en todos los autos. La percepción, el autoimagen, la autoestima. Por eso se dice que es un estado afectivo positivo, pero que también es completamente subjetivo e individual. Si yo ahorita, bueno, ahorita les voy a preguntar, pero si hiciera una encuesta de todo lo que nos causa placer, aunque somos muchas personas, vamos a encontrar un gran libro de fantasías, de erotismo, de expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿no? Completamente variadas. Y ahí es donde nos vamos a enfocar precisamente como en esta charla. Entonces, es un estado afectivo positivo, completamente subjetivo e individual, que va a variar en función de varios elementos, como lo que es el estado físico y psicológico de las personas, de las emociones, de las sensaciones, de su experiencia de vida, de lo que ha experimentado o no, o lo que hemos experimentado para incluirlo en un discurso, claro. Y por lo tanto, podemos definir precisamente el placer sexual como esta satisfacción y disfrute psicológico derivado de una experiencia erótica. Que erótica puede ser compartida o completamente individualizada. Lo ideal sería que fuera primero individualizada, es decir, contigo misma, mismo, mismo, y después con tu pareja o parejas que en algún momento tengas, ¿no? Y entonces, aquí entra mucho el tema del juego, el pensamiento, las fantasías, lo que conocemos como sueños tanto húmedos como no húmedos, ¿no? Nuestras propias emociones e incluso los sentimientos asociados a la propia sexualidad humana. Si yo, Edgar Ramón Rosales Galarza, crecí en un contexto de represión, de poca información ante la sexualidad y ante mi propia sexualidad, entonces esta parte del placer
va a ser muy impactante. Me va a impactar de una manera donde no me voy a permitir, donde incluso van a aparecer disfunciones sexuales. Por el mismo tema, ¿sí?, de la falta de educación o la represión que en algún momento tengo, porque no me voy a permitir gozar, ¿no?, este derecho que es el derecho al placer. Y como yo soy muy preguntón, pues entonces... No. Si yo ya pregunté qué es placer en general, pues ahora sí quiero más bien que me digan qué les produce placer sexual. Por ejemplo, a mí, digo, siendo congruente, entonces a mí me produciría placer sexual. Bueno, a mí me gustan mucho las cosas rotas. O sea, los pantalones rotos y que se vea el boxer de una persona. Dios, sí, yo bajo a todas las deidades en ese momento. Yo digo, estoy muy sexy, no sé por qué, o sea, no sé. Me permite conectar inclusive con mi imaginación. Y entonces me imagino y conecto con las fantasías. Y entonces me voy. O me puedo venir también, dependiendo. Dependiendo. A ver, váyanme poniendo ahí, o también yo quiero escucharles ahí en línea, por favor. Mientras voy a preguntar acá. Ahí me genera una pequeña duda. ¿Cuál es? Entre la atracción, no sé, porque yo podría considerar, como has mencionado, yo en lo particular, Ajá. esa, no sé, atracción me atrae que tenga el pantalón y poder ver un poco más allá. Ok, va. El tema de la atracción tiene otros componentes, ¿sí? Es un proceso muy interno, ¿verdad? Y también incluye como algunos aspectos cognitivos, ¿no?, para yo decidir qué es lo que me atrae. Pero cuando yo le pongo placer, es porque hay como ciertos elementos psicoemocionales que juegan más ahí. Es decir, tú pones tu emoción ahí, en esa parte del placer. Pues esa sería la diferencia, ¿no? Me pueden atraer cosas, pero no necesariamente me pueden producir placer. Por ejemplo, no sé, yo les decía, ¿no?, me atraen las galletas de chocolate, pero a lo mejor no me producen placer. Digo, no me producen placer, no, a lo mejor no me producen placer. No placer sexual. No placer sexual, pero sí un placer de satisfacción. Sí. El placer sexual es cuando, ay, te lo comes, lo vas sintiendo, vas salivando, pero se te va enchinando la piel, ¿no? Y vas generando como este proceso psicoemocional que incluye ya, o que puede ayudarte a despertar algo que se llama la respuesta sexual humana. Es decir, o me mojo, o me prendo, o me enchino en la piel, ¿no? Y digo, ah, sí, ¿no? Pero bueno, esa era la pregunta. Una vez aclarada tu pregunta, entonces, ¿qué te produce placer sexual? Sigo pensando, sigo tratando de diferenciar entre Uno y otro. uno y otro. Ok, mira, por ejemplo, aquí Diva nos dice algunos aromas. Por ejemplo, perfumes específicos y que a lo mejor van a ser algunos con algún tipo de aroma específico, Diva, porque luego va a haber otros que a lo mejor pueden ocasionar lo contrario. Entonces va a haber algunos aromas que le despiertan adrenalina, ¿no? Entonces, eso, si nos vamos como un poco a la parte teórica, por eso les digo que era como muy amplio, ¿sí? Podríamos hablar de estas expresiones comportamentales de la sexualidad que están tipificadas como anteriormente se conocían como parafilias, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos a Diva, que muy probablemente sería una rinofílica, ¿no? Una rinofílica erótica, que hay ciertos olores que le producen placer sexual, ¿no? Feromonas, claro, porque conecta directamente con las feromonas.
Dante nos dice que los audios, ¿no? Sí, los audios, sobre todo los que manda Isaac, ¿no? Apúrale, ¿no? No, sí, va a haber algunos audios con ciertas palabras, ciertos tonos. Yo, por ejemplo, con los audios, ahí sí, Dante, creo que voy a vincularme y me voy a evidenciar. Yo tengo un tema con los acentos. Ay, los acentos sí, no, yo escucho un colombiano o un español y digo, no, ya empecé a sudar, vean, ¿no? Ya empecé a sudar, ¿no? Mónica Humada, ¿cómo estás? Un abrazo. Dice, los aromas a limpio o a suavitel, en su contraparte el aroma a sudor o a ropa sucia, apagar limpio, ¿no? En tu caso, Mónica, ¿verdad? Porque hay otros que eso les excita. O sea, el sudor, literalmente, el que la pareja te diga, no te bañes hoy, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no? Dice por acá, vayan pensando en la suya, ¿eh? No piensen que me los voy a brincar. Los labios, dice Mish. Yutzil dice, no sé cómo nombrarlo, pero en momentos en los encuentros que me dan risa o prácticas sexuales que hacen reír, ¿ok? A lo mejor eso son las cosquillas, o no sé si te refieras a, no sé, a, pues no sé, algo que te haga reír, un chiste, ¿no? Dependiendo, ¿no? A lo mejor tiene que ver mucho con, hay ciertas prácticas sexuales, ¿no? Que dan como cosquilleos, ¿no? Por allá dice, ay, mira, este tema es súper interesante, la intimidad y la complicidad, quizá, eso sí prende, ¿no? Ok, por acá, ¿qué más? A ver, Isaac, voy preparando el tuyo. Las mordidas. Las mordidas, ok. No, Isaac. Por acá dijeron las mordidas, sí, las mordidas también a mí me ponen. Me gusta mucho ver eso. Ver, También me gusta mucho morder. morder y todo lo que termine en er. Ok. Ok, ya. Isaac, ¿qué dijiste? Masajes, el contacto, ¿no? ¿Cómo? El contacto físico, ok, excelente. Muy bien, bueno, entonces, si se fijan, en este tema, por ejemplo, ya del placer sexual, vamos a ir como un poco abriendo el panorama, ¿no? De muchas expresiones comportamentales de la sexualidad, pero eso era imposible abordar todo eso. De alguna u otra manera, todas las expresiones son válidas siempre y cuando se pueda negociar con la pareja, no tenga una repercusión física o psicológica. Y claro, que sea con una persona adulta, ¿no? Que sea mayor de edad. Eso es muy importante. Entonces, si quieren saber un poquito más de este tema, yo les recomendaría mucho que se metieran como al tema de las expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿no? Como al tema de lo que anteriormente se conocía como parafilias, ¿no? El doctor Juan Álvarez Gallo, que es un sexólogo mexicano, él tipifica o tiene una tipología de 27 expresiones comportamentales de la sexualidad, que van desde lo no erótico, la fantasía y lo erótico. Entonces, vamos identificando que el placer sexual por eso es muy subjetivo, porque independientemente de lo que en algún momento cada uno señale, pues esta, ¿sí? De alguna u otra manera va a ser completamente variada. Y a lo mejor me podrían preguntar, ¿y por qué hay tanta variedad? Pues simple y sencillamente porque somos personas que vamos a construir nuestro placer y nuestro erotismo a partir de muchos elementos, como ya los decía. Por un lado lo biológico, por otro lado lo psicológico, por otro lado la experiencia que en algún momento he tenido, ¿sí? Y por otro lado, a lo mejor, lo que tú misma te vas permitiendo
conociendo de ti, ¿no? En relación a tu cuerpo y a tu propio erotismo. Pues el placer es una práctica que se encuentra muy relacionada precisamente con la parte erótica. Y por lo tanto, ¿qué es el erotismo? El erotismo prácticamente es la capacidad que tenemos cada una de nosotras, nosotros y nosotras de primero sentir. Ojo, y ahí ya viene otro problema. Y digo problema porque muchas de nosotras, nosotros o nosotras, por nuestra historia de vida, no conectamos, no contactamos, no asumimos mucho el tema del sentir. Y si entonces yo traigo broncas en la vida con el sentir, pues también voy a traer broncas con el sentir en relación al tema erótico sexual. Entonces, es muy interesante y muy importante ir empezando a cuestionar cómo yo me encuentro con mi propio sentir, hago contacto conmigo, hago conexión con mis propias emociones y a partir de eso entonces irlo bajando a la parte de la sexualidad. Pero todavía se complica, sobre todo en nuestra población o en nuestra comunidad, por así mencionarlo, porque pues ah, hay muchas experiencias de vida con mucho dolor y todo eso va a estar reflejado precisamente en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, el erotismo tiene que ver con la capacidad que tenemos para sentir, pero también para provocar o provocarnos deseo y placer sexual. Es decir, sentir rico y sentir bonito. Y lo digo bonito porque, pues, también es muy subjetivo, porque bonito para algunas personas puede ser así mismo, pero para otras puede ser así, ¿no? Y es válido, sí, siempre y cuando haya un consenso, una negociación y una conciencia de eso. ¿Lo has mencionado? Sí, más que mencionar, por ejemplo, quizás para poblaciones trans pueda llegar a ser complicado, sobre todo a nivel corporal, porque creo que también cuando pensamos en temas sexuales, inmediatamente pensamos en cuestiones genitales. Ajá. Y ahí de repente para poblaciones trans puede ser complejo por entonces, ahí en ese aspecto, hay como para poder trabajar ese tema con la persona. Claro, de hecho, por eso, precisamente al inicio de la charla, decía, ¿cómo lo estructuré? Porque precisamente este tema que toca Isaac es un tema que es importante para mí tocarlo en unas diapositivas más adelante, ¿no? Porque al final, el primer elemento que voy a tener para ejercer mi erotismo, placer y deseo y mi sentir es el cuerpo. ¿Sí? Mi cuerpo. Y entonces ahí tengo que empezarme a cuestionar todo lo que en algún momento tengo aquí en mi cabecita, ¿no? Todo lo que en algún momento yo he incorporado de lo social, aquí, que lo hago inconsciente también, o sea, lo vuelvo parte de mi inconsciente y entonces estoy identificando que hay muchos mitos y tabúes con respecto al propio cuerpo, con base a los estereotipos de género, ¿no? Que en algún momento pues existen. Entonces, esos elementos son de suma importancia revisar. ¿Cómo lo reviso? Pues entrando a la terapia, identificando precisamente y dándome la oportunidad de resignificar y reestructurar precisamente eso que también llamamos como creencias limitantes, que nos van a limitar el propio ejercicio de mi placer, ¿no? Por acá Diva dice dominación, ¿no? Dice también, el erotismo tiene mucho con la expresión de mi ser sexual, ¿sí? Es decir, de mis fantasías, deseos, conductas o incluso de mi actitud ante mí misma, mí mismo o mí misma, ¿sí? Y cómo lo quiero proyectar a los demás, ¿no? Prácticamente tu erotismo es que te dice cuando te ves al espejo. Y ahí entonces, lo que decía Isaac, ¿no? Para algunas personas que hemos vivido
una situación tal vez de discriminación, de violencias, ¿no? O una transición, entonces muchas de las veces esto va a estar impactando con el tema de mi autoimagen, autoestima, etc. Entonces, sí. Y bueno, mi ser sexual tiene que ver con mi capacidad de sentir, ¿no? Y entonces prácticamente mi erotismo se ve reflejado desde cómo me visto, cómo actúo, cómo me paro, ¿no? Y no estoy hablando de si traigo el botón desabrochado como el Isaac, ¿no? Así. O el cierre abajo. ¿Qué pues, no? O sino más bien tiene que ver con esta actitud. ¿Qué actitud tengo yo en relación a mi cuerpo, a mi manera de vestir, ¿no? A mi manera inclusive de proyectarme, de hablar, es decir, mi seguridad, si lo queremos ver como desde otro concepto. Y bueno, preguntas típicas. ¿Cómo proyecto yo mi erotismo para mí misma o para mí mismo o mismo? ¿Y cómo proyecto mi erotismo para les demás? A ver, allá en línea, sí me gustaría escuchar que me contesten, no la primera está muy teórica, ¿no? Váyanse por la segunda o la tercera, ¿qué es? ¿Cómo proyecto mi erotismo para mí misma o para mí mismo o misme? ¿Y cómo proyecto mi erotismo para los demás? A ver, en lo que aquí en presencial van como elaborando y construyendo su definición. A ver, alguien que abre el audio. Y si no vas a dar dedazo, ¿eh? Cassandra, ándale, abre tu micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono, Cassandra? Creo que no. Creo que no puede abrirlo. Ya, es que no sé qué pasaba que no me dejaba. Ok. Un placer verte, Cassandra. Gracias, mi amor, igualmente. ¿Qué me quieres compartir? ¿Cómo proyectas tu erotismo para ti o para los demás? A ver, ¿cómo le haces? Yo sé que, como tu nombre lo dice, tú eres una diva, ¿no? Seguido haces en vivos, estás mostrándonos tus canciones, por dónde estás. Tú dime, ¿cómo lo haces? Además de eso. Yo creo que el poder de la seducción radica en la seguridad de una persona. Porque cuando te quieres con defectos y virtudes, con amor y desamor, Dale, Lupita. que eso lo irradias, eso transmites y entonces eso seduce, ¿no? Muchas veces son cuestiones, a veces dicen que lo que te checa, porque muchas veces también puede ser criticada, ¿no? Esta cuestión de lo que dices de ser tan pública, ¿no? De repente también hay veces que tenía yo una maestra de actuación que me decía que fuera más reservada, que fuera más privada, más para mí misma. Y yo no podía y nunca pude controlar eso del el ego y el superego. Y entonces, bueno, aprendí a vivir con eso y luego de repente también veo amistades que hacen pues prácticamente lo mismo con algunas otras acciones en las que podría yo decir, ay, cae en lo ridículo o de repente dices, ay, y pensar que yo hago algo parecido y que a lo mejor mucha gente también pensará de mí, que como me atrevo, etcétera. Entonces yo creo que derribar todas esas barreras de el quiero y no puedo. Ajá. Y entonces, como te proyectes tú a los demás, es de la forma en la que seduces o en la que demuestras. Digo, el erotismo no creo que tenga nada más que ver con una cuestión de lo sexual, ¿no? Sino que más bien va más allá de, del poder de la seducción,
de lo que te produce placer, de lo que justamente decíamos antes, pero de qué forma lo transformas y cómo lo transmites también a los demás. Pero pues en la comunicación, como siempre, tiene que haber un emisor y un receptor. Bueno, tienes que estar como en el mismo código para que se entiendan y que esa cuestión de cuando dije lo de la dominación, yo dije, bueno, tendría que explicar muchísimo, ¿no? Del hecho de justamente desde el feminismo pensar que pues no nos gusta estar oprimidas ni subrogadas y demás, pero hay momentos en los que cuando hay un consenso, ¿verdad? A veces también a una le gusta ser dominada o a algunas nos gusta ser autoritarias y entonces viene toda esa cuestión de la dominación y también tiene mucho que ver con esto. Entonces, la seguridad para mí yo pienso que de una persona muchas veces es lo que seduce, porque también entraríamos ya en cuestiones de, por ejemplo, a mí nunca se me había ocurrido enamorarme de alguien que no me importara su físico, sino que cuando habla, cuando le escucho mencionar autores o que hace cruces teóricos y que entonces te vuelves sapiosexual y a mí nunca me había pasado y de repente me ocurrió. Ok, excelente. Entonces, fíjate, esto que nos menciona Cassandra es bien interesante. Primero, un poco el tema de la seguridad, cómo lo vamos proyectando en la forma en cómo yo me puedo estar viviendo, ¿no? Y ahí lo vinculo precisamente con lo que dice Mónica, ¿no? La manera de vestirme respecto a mi trabajo. ¿Contaría como una parte de proyección de mi erotismo? Claro. Una parte, porque si tú te vistes hacia afuera, ¿no? Si tu vestimenta es para hacia afuera, ahí estaríamos a lo mejor como intentando recuperar que toda tu proyección de hacia afuera o toda tu energía que pones allá afuera, la pongas primero en ti. Yo me imagino que no, que esta parte a lo mejor de me he visto a lo mejor un poco para otros, siendo yo como la primera que se chulea, que se ve, que dice súper bien, me veo espectacular, sería como el primer punto, ¿no? Me regreso a casar, ¿no? Menciona también que poco a poco entonces el erotismo lo que nos va generando un poco de placer tiene que ver mucho con las experiencias. No es lo mismo a lo mejor lo que sentimos en un momento como algo erótico a lo que a lo mejor vayamos a sentir más adelante, ¿no? O atrás, dependiendo, ¿no? O enfrente o al lado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a ir descubriendo la importancia precisamente que tienen las experiencias consensuadas, ¿no? Para poder entonces empezar a armar el tema del erotismo. ¿Qué más? ¿Cómo proyectan su erotismo aquí? A ver, ¿cómo lo proyectamos? Yo practico pole dance, Pole dance. pero de los taconzotes. Ajá, ajá. Y casi, o sea, todo el baile, todo el show, Ok, me encanta. ok. Entonces con baile y además como con esta parte, la producción que ahí entraría además del baile, el fetichismo, ¿no? El tacón, el tipo de ropa, el tipo de movimientos, ¿no? Ok. Por acá. ¿Sabes? Creo que desde el inicio, el Ajá. permitirme como, Ok. puedo compartir cosas. Ok. Y no sé, es que como, como que no tan importante para mí que otras personas sepan. Ok. Ok. Pero en esos contextos ya hay un contexto de Pues como en contextos específicos, ¿no? Porque además también tiene que ver mucho con la confianza. O sea, al final yo voy a confiar en alguien y entre más confíe, ¿no? Pues entonces más me voy a permitir, más cosas de alguna u otra manera me voy a permitir explorar. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta qué cosas podemos echar a este costalito de nuestro propio erotismo. ¿Alguna duda? No, no, ¿y
¿Cómo aplica su erotismo? Ándale. No lo había pensado. Ok. Entonces, pues, tarea, ¿no? Y me la manda, por favor. Para yo poderla revisar, ¿no? Pero entonces, fíjense, a ver, mi intención de hablar de esto y hacer que hablemos de nuestro propio erotismo es porque de alguna u otra manera, parte de el trabajo que voy a tener con un otro, una otra o un cuerpo va a ser eso, va a ser escuchar, ¿no? Temas que tienen que ver con tu sexualidad. Y si entonces yo empiezo a moverme y a ponerme rojo y a darme calor, pues ¿cuál va a ser el mensaje corporal que yo le voy a estar mandando? A lo mejor de incomodidad. Acuérdense que el 95% de la información que en algún momento transmitimos tiene que ver con la corporal. El 5% solo es el lenguaje, el mensaje, la manera. Todo lo demás tiene que ver con lo que expresa mi cuerpo. Y entonces, si yo le voy a decir a una persona, mira, aquí hay una estrategia de prevención que es el condón externo, y yo agarro y lo empiezo a abrir y le hago así, es viscoso, ¿no? Pero tú móntalo, porque entonces es parte de una estrategia de prevención. Y luego termino haciéndole así. Todo lo que yo le pude haber dicho con la boca se elimina con todos los mensajes del cuerpo. Para que nos hemos dedicado al tema de prevención, lo sabemos muy bien, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Entre lo que en algún momento estamos diciendo con lo que estamos actuando con el cuerpo y sintiendo. Entonces, hablar de nosotras y nosotros, ¿sí? Es una especie como de ponernos en práctica qué me mueve y qué necesito trabajar. ¿Para qué? Para que ciertos temas a lo mejor no me vayan a llegar a mover del todo en el proceso de los múltiples acompañamientos que puedo ir dando. Entonces, el erotismo entonces, es un sistema de señales que se van a organizar de alguna u otra manera para atraer precisamente el deseo. Y con ello un elemento muy importante tiene que ver la actualización, tanto a nivel personal como en las parejas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El erotismo, como por ahí bien lo decía Casandra, por ahí lo decíamos aquí, va a ir cambiando. Y si yo en este momento me vivo en una relación donde a lo mejor teníamos una práctica específica que asumíamos, ¿sí? Ojo, que asumíamos que así se debía de ser, ¿no? Conforme yo voy permitiéndome explorarme en el erotismo y conectando conmigo misma, mismo o misma, yo puedo ir diciendo a mi pareja o a mis múltiples parejas, oye, ¿sabes qué? Por aquí no, así no, mejor de esta manera. Oye, como dijo Cassandra, ¿no? Oye, ¿qué tal si me amarras, no? A ver, vamos calándole, claro. Los amarres siempre tienen que ser también con información, no es cualquier amarre, ¿no? No es cualquier amarre, ni cualquier accesorio, ¿no? Elisa ya había sacado ahí la extensión amarilla, ¿no? Pues esa me va a quemar a mí. No, tiene que ser material específico. Todos sus elementos van a hacer que precisamente la vida erótica sea completamente placentera. Entonces, sí, el erotismo es exclusivamente del ser humano, porque el erotismo, por así decirlo, ¿no? En la especie animal se llama cortejo, ¿no? Hay ciertos bailes o ritos que tienen que ver con el cortejo, sí. ¿Hasta qué punto en estos vínculos, porque posiblemente tú tienes tu forma de erotismo, y la otra persona suya, hasta qué punto si no hay una concordancia entre ambas personas, hasta qué punto es pues ya, o sea, no sé si me explico. Claro. Porque puede haber un vínculo emocional, pero si en la parte sexual hay esta conexión, digo, porque a veces uno puede confundir, es que emocionalmente le quiere hablar, pero en esta otra parte no estamos como que la misma. Entonces la pregunta es. La pregunta es, ¿hasta qué punto es ya mejor que vaya a ir con él? Pues es que es todo un tema,
como muchos factores o muchos elementos. Primero sería como explorar qué estamos entendiendo como pareja, porque si hay la posibilidad de vivirse en otra molde de pareja, pues está chido. Y a lo mejor ahí podría entrar la estrategia de una pareja abierta o una pareja semiabierta, ¿no? O un poliamor, ¿no? Dependiendo. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, en lo personal, trabajaría primero con qué es lo que está haciendo cada quien en el tema del erotismo. Y cómo se está comunicando. Hay un tema que se llama comunicación sexual. Cómo yo comunico a mi pareja precisamente estos elementos. Muchas de las veces lo que hacemos es esperar que la pareja atienda mi necesidad. El doctor Juan Luis Álvarez Gayú decía, el orgasmo es de quien lo trabaja, el placer es de quien lo trabaja. Y entonces yo me iría primero a explorar más bien cómo estás tú contigo en lo individual, cómo está la pareja consigo mismo, con su propia sexualidad, luego escuchar cómo se comunican y entonces a partir de ahí ver una estrategia para ver si esta parte de la comunicación sexual mejora. Si no, entonces ya me iría a revisar el tema de pareja y ver si hay una posibilidad. Y si no hay una posibilidad, entonces sí plantearía como, bueno, entonces, ¿qué hacen? Puedes estar entonces a uno de los dos sin esta parte de lo sexual. Y si es así, pues entonces, dale. Pero si no, entonces te toca decidir. Entonces, sí, es un gran tema, ¿no? Por eso les digo que este tema es muy, muy, muy mega amplio. Y bueno, como les decía, la parte del erotismo, ¿no? Pues es esta sexualidad socializada y transformada por la imaginación y la voluntad, es decir, la actitud personal. Ahora, va a haber algunos componentes del erotismo, la autoimagen y muchos autos más, ¿no? La autoestima, ¿no? Etcétera. La percepción entonces que tengo del erotismo personal y de pareja o de parejas. El autorreconocimiento, es decir, que me agrada, esto que veníamos ahorita desmenuzando con Isaac, ¿no? ¿Qué es lo que te agrada a ti individual? El conocimiento de tu cuerpo y el conocimiento del cuerpo de mí o mis parejas. No para yo ser como la persona que diga, yo te voy a satisfacer, no, sino para entonces permitir explorar. La apertura, la capacidad de soñar y de imaginar, potencializar todos los sentidos, el olfato, el gusto, la mirada, el oído, la parte sensitiva y obviamente esta comunicación de lo sexual. Perdón. Entonces, estos son los elementos básicos del componente del erotismo. ¿Qué pasa si hay bloqueos en estos? Pues entonces prácticamente va a haber un tema ahí en donde me pueda llegar a impactar precisamente en la satisfacción de mi propia sexualidad. ¿Sí? Y obviamente de mi placer. Entonces, estos y algunos otros más podrían ser elementos importantes. Si se fijan, tiene que ver mucho con lo individual, ¿no? Qué tanto yo me percibo, me siento, hago, ¿no? Pienso incluso con respecto a la propia sexualidad y a la sexualidad de los demás. Inclusive yo podría decirles, ¿no? ¿Qué pienso de las prácticas sexuales, ¿no? ¿Qué pienso a lo mejor de las fantasías sexuales? Porque luego yo me he encontrado que sí está chido, uno lo individual fantasear, pero que mi pareja no fantasee, ¿no? Por ejemplo. O yo decirle a mi pareja, oye, ¿sabes que tengo una fantasía con, no sé, con un tercero o una persona extra, ¿no? Y a lo mejor la cumplimos, pero a lo mejor yo no permito que mi pareja me diga una fantasía y le digo, no, esa fantasía no. Pues también en este tipo de acciones eróticas implica mucho en qué tanto yo soy flexible para, ¿no?, llegar a acuerdos importantes precisamente en el proceso de la negociación sexual. Entonces, todos y todas tenemos una forma de percibir nuestro cuerpo y la imagen es la representación que nos formamos del propio cuerpo y esa autoimagen.
Y hace falta entonces descubrir que nuestro cuerpo está, que somos cuerpo, y también necesitamos aprender a usarlo desde su función creadora. Ojo, función creadora en el sentido de que va a crear sensaciones, emociones, ¿no? Y lograr precisamente esta exteriorización de sentimientos y afectos. Pero como bien lo decía Isa, ¿qué pasa entonces con nuestras corporalidades? Y el tema que nos transversaliza, que tiene que ver mucho con la diversidad sexual. Me parece que en, en, en el cuerpo, no me parece, en el cuerpo van a estar inscritas muchas de nuestras historias, o si no es que todas las historias, tanto conscientes como inconscientes, ¿sí? De violencias, tal vez de abusos, tal vez de rechazo, tal vez de frases incluso, frases, gestos, comportamientos, ¿no? Que muchos se formaron en un apartado importante de la infancia y la adolescencia cuando estábamos construyendo nuestra propia identidad y las otras las fuimos incorporando conforme fuimos viviendo experiencias de vida. Y entonces, en algunos de ellos vamos a ver cuerpos completamente heridos y lastimados, de historias, de emociones, de sentimientos. Y a mí precisamente este párrafo me encanta, porque dice que él o la cuerpa, nos dice Linda McDonnell, es el primer espacio social donde donde se van a ver reflejadas todas las construcciones socioculturales de la autoidentidad, aunque no se vea. ¿No? Las heterodesignaciones, donde se inscriben códigos sociales y por lo tanto hay mucha presión en estos cuerpos, en todos los cuerpos. Eso me parece de suma importancia ubicar, porque entonces vamos a pensar que tenemos un aparato de estos que son como luz neón, ¿sí? Que podemos ver si nos desnudamos, ¿no? Que no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Digo, nada más un ejemplo. ¿Sí? Es como si tuviéramos ese aparato con luz neón y nos desnudáramos, yo preguntaría lo siguiente. Si mi cuerpo hablara, ¿qué mensajes ha recibido solo por ser quien soy? Y ahí sí me gustaría escuchar a más personas en este momento. Si mi cuerpo hablara, ¿qué mensajes ha recibido solo por ser quien soy? Y estamos hablando de toda la historia, desde cómo lo inicié, cómo en algún momento me di cuenta, ¿sí? ¿Qué me dijeron? Entonces vayan reflexionando. Si mi cuerpo hablara, ¿qué mensajes ha recibido solo por ser quien soy? ¿Cuáles podrían ser esos mensajes? Me gustaría mucho que pusiéramos algunos en el chat, ¿no? Que abriéramos a vez el micrófono, o que incluso, ¿no? Las personas que estamos aquí, si queremos mencionar algo, lo digamos, ¿no? Por ejemplo, yo leo esta frase y yo siento, por ejemplo, ahorita como un gorgoreo entre mi pecho y mi garganta. Si eso hablara, por ejemplo, yo lo traduzco como a miedo, como a incertidumbre, como de saber incluso si lo que hago día a día está bien o está mal, por ejemplo. Y muchas otras frases, ¿no? Que en mi vida me dijeron, como puto, como no sirves para nada, como eres un pecador, ¿no? ¿Qué cosas diría su cuerpo? A ver, aquí hay un mensajito, a ver, vamos a ver. Por acá dice que no soy real y que jamás seré como me identifico porque no cumplo con las características hegemónicas. Entonces, esa es la parte que el cuerpo menciona. Muchas gracias, Dante, por compartir eso. ¿Quién más quisiera compartir? Luisa, levantaste la mano. No, levantaste la mano.
Por ejemplo, Michelle dice que su cuerpo gritaría mucha discriminación. ¿Qué gritaría el cuerpo? Ya, dice, ya, por favor, no me preguntes. O sea, no sé, creo que en este momento estoy pensando Ajá. porque creo que justo donde me ha tocado vivir eso es yo me hice una rapidez. Pero, ajá. Ese es otro tema, espérame, no, déjame, sí lo voy a tocar. Ese es otro tema, ¿no? Que tenemos mucho la población de la diversidad, ¿no? Minimizamos las violencias, ¿no? Porque en mi tiempo se decía porque es lo que me merezco. Ahora está más rosado, ¿no? O está más rosa, ¿no? Vamos como un poco haciendo esta minimización de cosas que sí duelen. Y claro, también decir, solo me conecto con lo positivo, también podría ser como decir, no, en este momento no quiero, o sea, sé que me duele, pero mejor me conecto con la otra parte, ¿no? Como personalmente, es lo que yo he trabajado mucho tiempo y era Ajá, ajá. por ejemplo, el hecho de que ahora me reconoce como maricón no me molesta, porque es como algo que me valida. Claro. Y es algo que me molesta porque la palabra maricón para mí tiene otros significados. Entonces, hay como, por ejemplo, partes de mi cuerpo que lucen muy femeninas, pero es algo que a mí me gusta, porque es algo que a mí me gusta. Claro. Entonces, si en algún punto alguien lo notara, es como, ajá. Claro. Fíjate que eso también es bien interesante, ¿no? Lo principal primero es reconocer, ¿no? Que hay un cierto tipo de violencia y que mi cuerpo tal vez me está diciendo, hey, esto duele, para posteriormente hacer un proceso de resignificación de ese juicio que se nos incorporó. Y tú mencionaste algo bien interesante, ¿no? La palabra maricón. La palabra maricón es todo un movimiento también ahora, ¿no? Es un movimiento social, político, de empoderamiento, que intenta eso, que intenta transformar, sí, lo que duele en poder o en fuerza. Y entonces, gracias a ese ejercicio que hacemos, pues tenemos muchos movimientos sociales como el movimiento marica, ¿no? Y el movimiento La Movida en España, ¿no? Muchos movimientos, ¿no? Que en algún momento han sido de transformar precisamente el dolor, ¿no? A un tema de proceso de empoderamiento. Pero lo primerito que se necesita hacer es sentir el dolor. Porque el dolor viene a nuestra vida también para enseñarnos ya algo. Por acá, Mónica, muchas gracias. Dice por acá, Mónica, que no soy lo suficientemente atractiva. Por allá, JJ dice que una persona con obesidad no será atractiva. Muy bien. Y resignificación dice Diva. Como diría la superperra, viva el imperio marica, ¿no? Ese ya, por ejemplo, ya es un proceso donde ya hubo una resignificación, exactamente, ¿no? Pero al principio, tan solo decir viva el imperio marica cuesta, o duele. Entonces, también necesitamos como subsanar eso. Ángela, adelante. Hola, buenas noches. Sí, es un tema que realmente nunca he hablado, la verdad, no tengo mucho manejo de este tema, pero ahorita que lo estás metiendo, el erotismo, el cuerpo, que están incluyendo el cuerpo, el manejo del cuerpo. Yo me acuerdo que antes, cuando éramos chamacas, nosotras, Cassandra, yo, que ya somos señoras de atrás, de antaño, ¿no? Cuerpo, cuando no teníamos cirugías, pues sí nos insultaban, nos ofendían, pero sabíamos que a los hombres los atraíamos, o sea, los hombres que nos insultaban por dentro querían estar con nosotras, ¿no? Con las chicas que en ese tiempo travestis, que empezábamos a salir del closet, que empezábamos con nuestra blusita pegada, nuestro pantaloncito, y sabíamos que los atraíamos y llegaba el momento en que podíamos manejarlos con nuestro erotismo en las fiestas, en los bailes, ¿no? Sin querer. Luego yo me doy cuenta de que soy una chica trans, me opero y dejaron de hacer los insultos. Ahora, nada más me operé el busto en ese momento, y dejaron de ser insultos sociales, empezó el halago,
los hombres ya se me aventaban, yo ya estaba hormonizada, ya los hombres me hablaban, ya los hombres me buscaban, ¿no? Y yo así, y luego yo en fachas, así como ahorita estoy, y los hombres te buscan, los hombres, y tú dices, no manches, ni siquiera estoy arreglada, pero por el simple hecho de tener busto, ya los hombres te buscan, ¿no? Se dejaron de ser insultos, se pasaron a ser halagos, ¿no? Me doy cuenta ahora ya cuando voy a un evento, ahora sí que formal, importante, me arreglo bien, yo sé que me tengo que arreglar por la presencia y sé cuando un hombre llegas y te abren la puerta, te invitan a sentar, te invitan a pasar, o sea, tu misma vestimenta, tu mismo porte, hasta el simple maquillaje, les llama la atención, pero a mí lo que me da fortaleza en ese erotismo, en ese manejo, son las zapatillas, o sea, aunque no vaya maquillada, son las zapatillas, me fascina estar arriba de las zapatillas. Luego me dicen, pero ya estás grande, pero a mí me fascina, es lo que a mí me fascina tener zapatillas, aunque no me maquille, me da un empoderamiento, una A ver, Ángela, fortaleza. ¿y traes zapatillas ahorita? No, ahorita estoy en la cama, estoy con mi perrito, ¿no? Pero sí, ahora, así como ves ahorita, luego salgo a la calle, toda fachosa, a tirar la basura, así con el del gas, y te avientan el can y tú dices, ¿qué onda? ¿No? Pero lo he aprendido a utilizar, ¿no? He aprendido, ay, sácame la basura, o ayúdame sube el gas. O sea, pero vas aprendiéndola a usar, pero realmente es algo que yo hasta nunca había pensado, nunca había hablado de este tema, se me hace muy importante, me da risa, pero a la vez me da gusto, ¿no? Porque, pues sí, y veo ahora las chicas, las chamacas que son flaquitas, que no necesitan cirugías, aquí no, creo que no importa los cuerpos, lo importante es darte cuenta que tienes ese poder, tienes ese empoderamiento interno y que tienes algo que puedes utilizar a tu favor. No, no importa que seas chamaca, joven, gordita, vaquita. Yo he visto mujeres trans, personas de diferentes cuerpos que son muy eróticas, son muy sexosas, son muy, saben manejar sus cuerpos, sus características. De verdad, mis respetos. Yo ahorita que no, yo era muy, asexual y no muy frígida, se puede decir, pero ahora que no tengo hormona, estoy explorando como un acaloramiento interno y lo estoy utilizando. Yo todavía me dedico al trabajo sexual y con los clientes lo utilizo. O sea, es algo que digo, bueno, pues ya que, y es algo que hoy por hoy ya parezco una señora de 60 años que ya no tiene hormona y que ya empieza a disfrutar su sexualidad, ¿no? Y yo creo que hay que aprender, hay que hablar más de este tema porque realmente no, yo no sabía de qué iba a tratar esta clase hoy, pero es una clase muy buena, muy importante y sobre todo querer nuestros cuerpos como son, querernos como somos, amarnos, respetarnos, de verdad. Son procesos de nuestros cuerpos y cada generación va a ser diferente, pero lo importante es amarnos como somos nosotros, nosotras y nosotres. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Fíjate que tomas muchos puntos importantes. Me gustaría que abordáramos o que enfatizáramos en uno, ¿no? Muchas de las veces el hecho de estar concentradas o concentrados afuera, en el proceso de la aceptación, en el proceso, por ejemplo, de que me lean de una u otra manera, hago un montón de cosas en la vida, ¿no? Y digo, es válido, ¿no? Está el tipo de vestimenta, la actitud, me tengo que comportar de una determinada manera, o inclusive el proceso hormonal podría llegar en algunos casos a generar como mi energía está en el otro y como tú misma lo dijiste, ¿no? Yo dejo la hormona y empiezo a darme cuenta que tengo deseo y que tengo esto, ¿no? Y que entonces hay algo en mí, ¿no? Que de alguna u otra manera surge. Entonces es muy importante empezar a ubicar, ¿no? Que necesito empezar a recuperar cosas que yo he depositado afuera para mí misma o para mí mismo. No estoy diciendo no a la hormona, al contrario, no estoy diciendo que toda esa energía que depositaste, ¿no? Energía, entiéndase, pensamiento, sentimiento o emoción, o algo allá afuera, lo puedas recuperar para entonces posicionarlo y empoderarnos de nuestro propio deseo y de nuestra propia sexualidad, ¿no? Y claro, yo creo que hay como momentos completamente diferentes, ¿no? Tú decías como esta diferenciación, ¿no? Desde cuando éramos travestis, ¿no? Cuando empezamos como travestis, ¿no? Y ahora ya como mujeres trans, ¿no? Entonces,
como el paso, ¿no? De una experiencia a otra, ¿no? Que a lo mejor ya esta segunda parte la cuentas como más bonita, como más de, entonces que el tacón, ¿no? Más desde tu propio empoderamiento. Y me imagino que para poder llegar a eso, el cuerpo recibió muchos mensajes, sí de discriminación, sí de odio, ¿no? Y que esos van a seguir estando ahí en una parte y que se van a activar cuando vemos o vivimos ciertas circunstancias o cosas. No por nada, ¿no? Las personas que estamos como aquí, ¿no? Tanto en lo cognitivo como en la parte como de la psicología, como en la parte a lo mejor del activismo, hay el cuerpo, algo y nuestras heridas están, ¿no? No por nada, somos lo que estamos en este momento haciendo, no por nada. Muy probablemente es por nuestra herida, que entonces la transformamos en algo positivo, ¿no? Pero bueno, también hay que en momentos revisarla y decir, a ver, vamos a terminar de curarla, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por acá? No, muy bien. Ok, bueno. ¿Cómo podemos entonces curar, ¿no? El cuerpo? Pues, ¿cómo creen? Tocándolo, ¿no? Apapachándolo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues con técnicas de, podríamos decir, autoerotismo, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles vas a decir? Pues no, porque son individuales, ¿no? Tú mismo las vas a descubrir. ¿Cómo? Pues prepara el ambiente, respira, conecta, pon música, tal vez, ¿no? Deja que tus dedos hagan lo suyo. Descúbrete, porque todo tu cuerpo pues, es una zona erógena en potencia y prolonga, eso sí, las caricias. O sea, no le hagas así, hazle así, mira, para que dure un poquito más. Aprende a usar también herramientas como aceites, plumas, olores, ¿no? Masajeadores, vibradores, algunos otros. Pero aquí el punto importante es aprender a sentir. Solo con eso vamos a poder curar el cuerpo. Si curamos el cuerpo, pues entonces ahora sí ya nos podemos poner a practicar con las demás personas. Si así lo decido, si así lo quiero también. Entonces, cuando tú misma o cuando tú mismo te autodescubres, haces consciente lo que te gusta y lo que no, lo que permites y lo que no. Ay, por ahí tengo un comentario, creo. Tus fantasías y lo que quieres experimentar. Jutsil dice viviendo en él. Claro. Hay una frase que dice, habítate. A mí me ha encantado, ahora que estoy tomando un diplomado, y me encanta que trae mucho esa palabra, ¿no? Habítate, ¿no? ¿Qué es habitarse? Pues es vivir dentro de ti, ¿no? Habítate. Entonces, y obviamente vas a ir descubriendo tu propio empoderamiento erótico y sexual. Si yo estoy ya en este proceso de empoderamiento y a lo mejor vivo en una relación o vivo con personas o vivo en parejas, ¿no? Pues hay ciertas preguntas que yo traigo que me gustaría no preguntarte, sino más bien plantearlas, no es que te las lleves como para pensar, pero le voy a dar la voz antes de pasar eso a Andreas. ¿Qué onda, Andreas? Hola, Hola, buenas hola. noches. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, sí te escucho. Muy bien. Hola, pues me gustó mucho ahorita lo que estabas comentando acerca de la cuestión de autoconocerse, porque, mira, por ejemplo, yo como persona que está inmerso en lo que es la cultura del BDSM, lo del Shibari, todo eso. O sea, es súper, o sea, afín a todo lo que estás hablando. Me metí muy tarde, la verdad. No sé de qué están hablando tanto de lo anterior, pero con lo poquito que están hablando, me llegó a la mente esta cuestión de la confianza. Porque, por ejemplo, el Shibari significa confianza, confiar en la otra persona o hasta en ti mismo. Hasta al final de cuentas, o sea, conocerte y saber lo que te gusta, decir, no, pues es que
la sensación de sentirte hasta arropado por ti mismo es una sensación súper hermosa. Al menos en lo que yo he experimentado solo y con otras parejas, es una cuestión como muy resignificación, como decía Diva Cassandra, de esa, resignificar ahora sí que tus propios conceptos de amor, de querer, del placer mismo. Y siento que al menos yo digo que debería todo el mundo practicarlo una vez en su vida, eso, porque la verdad sí es muy empoderante para las personas. Y al final son muchas técnicas que nos permiten sentir y descubrir nuestros propios límites, ¿no? Entonces, eso está hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, pues yo creo que sería agendar un taller, ¿no? De Shibari y de BDSM. Es como Va, para va. el proceso de empoderamiento de nosotros. Sí, estaría súper genial todo eso. De hecho, sí hay varios, en Instagram me he encontrado a varias personas que realizan eso, por ejemplo, Sombrilla Roja, me parece que luego hace ese tipo de encuentros sobre erotismo, sobre Shibari, BDSM. No he ido, pero pues yo he conocido ahora sí que al final de cuentas muy autodidacta de mi manera y es bonito hacerlo de autodidacta. No sé cómo sería en una cuestión ya de grupo, agrupal. Ah, no te preocupes, hay estrategias ahí, vemos. Ahí vemos, ¿no? Pero sí, al final son estrategias, como lo decía, y creo que ahorita voy a retomar eso cuando hablemos de estrategias de reducción de riesgo, porque esa es la parte precisamente en donde lo vamos a aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, hablamos como del individual, pero si tengo pareja, yo les invitaría como que reflexionemos como algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿nos sentimos a gusto practicando el erotismo en conjunto? ¿Acordamos las cosas sexuales que queremos hacer? Es decir, ¿hacemos siempre lo que quiere la otra persona? ¿Me siento auténtico o auténtica cuando me encuentro con mi pareja o mis parejas? ¿Nos gusta la otra persona tal como es y no tratamos de cambiarla incluso en el área sexual? ¿Apreciamos sus cualidades o la forma de practicar el erotismo en conjunto? ¿Podemos hablar de cualquier tema sexual y expresar nuestros sentimientos con confianza y sin miedo a la reacción de la otra persona? Nada más siéntanlas, ¿no? Ya escuché de exhalaciones, ¿no? Utilizamos la comunicación expresándonos con respeto. Tenemos relaciones sexuales por deseo y mutuo acuerdo. Ah, cada uno asume la responsabilidad en el orgasmo y la satisfacción sin perder de vista a la pareja. Ay, eso es muy interesante. Pues ya me proyecté, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Ay, no, oye, no. Bueno, ya, está bien. Reconocemos la igualdad de las relaciones con un ejercicio democrático del poder, ¿sí? Sin que exista persona como dominante o dominada, claro. Como lo decía Casandra, si llegamos a ese proceso de equilibrio donde a lo mejor tú dominas, pues luego yo, ¿no? Pero todo es acordado, va, ¿no? Adelante. ¿Y por qué esa sonrisota? Yo nada más pregunto. Ah, ok, ahí están, mira, ya nos están pasando datos. Eso es muy interesante, ahorita los ponemos. Bueno, en la forma de expresión erótica entran muchos factores, ¿no? Que son inherentes a la persona, desde la personalidad, autoestima, el conocimiento, y otros en su contexto sociocultural, su historia. Un maestro decía, y su histeria también, ¿no? O su neurosis. El erotismo es una cuestión completamente individual y en ese sentido el erotismo pues también ha sido como muy complicado como homologarlo, ¿no? Tal cual, porque para algunos ha sido como algo bien chido, pero para otros contextos ha sido como algo muy vergonzoso y muy pecaminoso. Aquí lo importante, ¿no? O en ese sentido, en tu erotismo se puede permitir todo lo que tu creatividad te permita y también se pueda negociar, siempre y cuando no dañe
atente, transgreda a la persona o personas con las cuales me involucro. Eso es de suma importancia. Todo esto también entonces lleva a que lo aterricemos precisamente en eso, ¿no? Si mi erotismo y responsabilidad con responsabilidad de información tiene que implicar esto, cómo me protejo o cómo decido protegerme. Y entonces las preguntas podrían ser, ¿cómo cuido mi salud sexual? ¿Cómo me prevengo en mi salud sexual? ¿De qué? De una infección, de una violencia, de un embarazo no planificado, ¿no? Del VIH-Sida, por ejemplo. ¿Cómo me prevengo? ¿Cómo me cuido? Incluso cómo me cuido en si me va a doler o no me va a doler o cómo, ¿no? O esta práctica es como muy lastimosa o hiriente para mí, ¿no? Entonces es importante empezar a ubicar cómo. Y entonces aquí podemos hablar de los usos del erotismo protegido, pero por ejemplo, sí, a ver, como lluvia de ideas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que las personas se cuiden? O se protegen en su tema de salud sexual. ¿Cómo se cuidan? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, es que no quise preguntarles directamente, o sea, para que lo pongamos allá afuera. Depende de qué, a ver. Pues, bueno, si hay temas de interacción sexual, pues uso de tener información para evitar las ITS, VIH, todo eso. Y si es un tema así emocional, pues a lo mejor tener responsabilidad afectiva y esas cosas. Okay. Y esas cosas, ¿sí? Esas cosas nuevas, novedosas. Eso que dice. Pues bueno, por un lado, a lo mejor lo que más común ubicamos es el tema de el uso del condón, ¿no? O de herramientas profilaxis externas, ¿no? Como dice. Por acá dice, dice Andreas, dice, como dice Tokishka, Tokish, a veces a pelo y a veces a condón, ¿no? Bueno, también es válido. ¿Por qué? Porque hay algo, precisamente que te voy a platicar así de manera muy general, que son las estrategias de reducción de riesgo. ¿Qué son las estrategias de reducción de riesgo? Pues son prácticamente estrategias que la persona va a usar porque no quiere usar algún método, pero que va a hacer lo mayor posible evitar el riesgo. ¿Y si se puede eso? Sí, pero la persona tendrá que tener mucha información. Mucha información. Y ahorita les voy a platicar un poquito. Que por acá Mónica dice PEP, exactamente. Muy bien. Y aquí también tenemos nuestro programa de PEP y PEP, ¿no? Es correcto. Entonces, vámonos así, ya como para ir un poco ubicando cuáles son estas estrategias. Pues las estrategias, está el erotismo protegido o el uso de profilácticos, ¿no? Por medio de condones externos e internos, ¿no? Que ya tienen algún tiempo, ¿no? Que ya no se conocen como condones masculinos o condones femeninos, sino que tienen esta visión de no aplicar una cuestión de género a estos profilaxis o profilácticos, ¿no? Entonces, bueno, los condones externos, prácticamente lo que se conoce como el condón masculino, y el interno, el que se conocía anteriormente como femenino, ¿no? Algunos cuadros de látex, sedales y otros elementos que de alguna u otra manera prevengan que prácticamente el contacto con fluidos, ¿verdad? O barreras, ¿no? Prácticamente que generan una barrera. Entonces, para algunas personas sigue siendo muy importante el uso de lo que es el erotismo protegido o métodos de barrera, también como se conocen, ¿no? Como bien lo decía Mónica, está el profilaxis preexposición, posexposición de medicamento antirretroviral, que prácticamente el profilaxis preexposición
¿sí? Es esta toma que uno va teniendo por un determinado tiempo para reducir la posibilidad de lo que es aquí específicamente un tema de VIH. Estamos hablando aquí esto es para VIH, pero hay un montón de infecciones más que no hay elementos, ¿sí? O que no hay como alguna pastilla, que no hay como alguna vacuna, ¿no? Que aparecen y que pueden ser controlados y o curados, puede haber de los dos, ¿sí? Pero el que más se ha usado es como en temas de VIH, ¿no? Lo que es el PrEP, ¿no? Que es esta pastilla que se toma a diario, ¿no? ¿Sí? Para bajar la incidencia. Está el PEP, que es post-exposición o después de una exposición o práctica sexual de riesgo, que se toma las primeras 72 horas, ¿no? O está el tratamiento antirretroviral prácticamente para la persona que ya vive con el virus, ¿no? Ajá. No, y nada más que sepan que esos tratamientos el servicio público tiene la obligación de proporcionar. Claro. Como bien lo dice Isaac, más fuerte, a ver. Que el servicio público tiene la obligación de proporcionarlo, que a veces no es tan sencillo, pero es su obligación darlo. Claro. Es decir, que todas las personas podemos accesar a estos, lo que es PrEP y tratamiento retroviral de manera gratuita, ¿no? Porque además es un convenio, ¿no?, internacional, ¿sí?, que se tiene en materia de acciones específicas para reducir la transmisión de VIH, ¿sí?, como tal. Entonces, sí, y hay también organizaciones como Impulso que tienen sus propios programas, ¿no? Hay algo también que se llama prevención combinada, que prácticamente es el conjunto de programas comunitarios, ¿no?, fundamentados en los derechos y la evidencia, que promueve la combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales, estructuradas, ¿no?, diseñadas precisamente con el propósito de bajar la infección del VIH, ¿no? Un programa de prevención combinado prácticamente son todas las estrategias que se utilizan para, que pueden ser talleres, conferencias, pero que también esté plasmado, por ejemplo, en cuestiones de derechos, ¿no?, que exista un programa, que exista información, que exista todo un posicionamiento específico del tema, no necesariamente a poblaciones específicas, sino de manera general, ¿no? Pues tiene que ver con los programas de prevención combinada, y donde se supone que en este momento todos los países, ¿no?, la gran mayoría tiene esta visión de los programas combinados, ¿no? Hay un método, dice, para ITS, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo? Ok, para otras ITS, bueno, es que no hay para todas, Mónica, sí, creo que eso es como lo que me intentas decir, o como, a ver. Está el Doxipex, como bien lo dice, pero que según yo no son para todas, ¿verdad? El Doxipep funciona para prevenir sífilis, clamidia y gonorrea y se utiliza igual que el PEP, o sea, tiene 72 horas para tomarlo después de la relación sexual sin protección y sí se necesita receta, pero puedes consultar en el SIMI y ellos mismos te dan la receta y ya lo compras. Necesitas 200 miligramos, son 2 pastillas porque vienen de 100 miligramos. Ok, ok. Esa no la tiene el servicio público, ¿verdad? Todavía no, es que apenas hace como un año ya la aprobaron, pues en el primer mundo, ¿no? Aquí apenas está empezando pues la divulgación de la información, pero todavía no, hay muchas personas que todavía no la conocen. Sí, no, Exacto. es que no la conocen, pero sí si tú la pides en el servicio público, sí te la dan, porque es el mismo tratamiento que se utiliza para la sífilis, que son amoxicilina, me parece, lo que te inyectan. No me acuerdo el medicamento, pero sí la dan en el servicio público. Pues la amoxicilina es un ¿Cuál es el medicamento? Perdón.
Ah, ok. El otro es doxiciclina. La amoxicilina también es como para prevenir infecciones, pero es un antibiótico. Que es de 1.200.000, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en detalles si es de 1.200.000 ¿Un o millón doscientos qué? como el componente miligramos, algo así, ¿no? ¿O no? La dosis que se necesita de doxi Ajá, son 200 miligramos. 200 miligramos. Cada pastilla es de 100, son 2 pastillas. Ok. Por ejemplo, acá dice que en Guadalajara la dan en CAE. Entonces es importante tener como la información bien generalizada porque, por ejemplo, esto que nos comparten, ¿no? Como bien, si hay el Doxy, pero no en todos los servicios, pero sí lo puedo exigir y entonces también en los espacios tendrán que hacer su propia gestión específica. Y como bien lo dice, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ensenada no lo dan. Entonces tenemos que estar haciendo como toda esta gestión política precisamente para acceder a ese tipo de servicio, ¿no? Y que también va a depender mucho del personal médico, ¿no? El personal que atienda, porque también sí se ha encontrado que es más fácil, ¿no? Dependiendo de si la persona que te atiende está sensibilizada, tiene menos estigmas o no. ¿Qué es el CAE, Mónica? El patriarcado. Ya, sí, pero, ajá, justo, creo que específicamente es alternativa, a mí me gustaría, entonces, pues, dando como a otra institución que la estoy dando y que tampoco la conoce, me hace pensar qué es, qué es, ajá, o sea, roles de datos que hacen ahí. Mónica, ¿nos podrías hablar un poquito más de eso? Porque los comparten en cómo hacer. Ajá. O que compartes en el grupo como la información. Por favor. Viva desde casa de las muñecas dice que puede darla o gestionarla, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Es el centro de atención. Ah, el centro de atención especializada es el que está aquí en Sajalcito. ¿Sí, verdad, Mónica? Está en el Parque San Jacinto, que es el programa descentralizado de lo que antes era, bueno, lo que conocemos aquí en el estado como Poesida, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, o sea, es que, bueno, ahora con la descentralización, ¿no? Ya yo lo sigo como Poesida, ¿no? Porque son las mismas personas. Entonces sí, es el, ¿no? En el caso. Muy bien. Bueno, entonces, está que es la técnica, es estrategia de reducción de riesgo, que son estrategias completamente individualizadas que las personas crean para reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia de que no quieren usar algún método, ni siquiera quieren usar, por ejemplo, algún profilaxis, y entonces, ¿qué es lo que se hace? En conjunto con un consejero, se empiezan a generar probablemente estrategias, ¿no? Que parten desde la información, tener claros los procesos de transmisión y un plan de acción para la reducción de esas como maneras de transmisión. Además que la persona tiene que estar en un constante proceso de evaluación de la estrategia y constantemente también adaptarla. Necesita la persona estar en un monitoreo constante en temas de salud, eso sí, y un seguimiento al mismo. A conocer el estado en el que se encuentra y sucesivamente. Ahora sí, alguna vez tuvimos un taller de reducción de riesgos, ¿no? Decían, por ejemplo, algunas personas, bueno, es que yo para el sexo oral lo hago como si fuera de elotito, cuando es hacia un pene, ¿no? ¿Cómo te comes un elotito? ¿Cómo ven?
De ladito, ¿no? Bueno, y entonces empezamos a crear, esa puede ser una parte de reducción de riesgo, ¿no? Para algunas personas. Para algunas personas a lo mejor es salirse antes de eyacular, ¿no? Pero bueno, hay todavía, por eso se dice reducción, porque generan estrategias de alguna u otra manera. Ahí está, nos va a pasar Mónica la información por WhatsApp. Muchas gracias, Mónica. También está las estrategias de prevención ante el consumo recreativo de sustancias o consumo responsable contra el consumo problemático. Ese también es otro tema, ¿no? Por ejemplo, el tema del consumo recreativo, ¿sí? También implicaría, cuando es no problemático, es un consumo para la recreación, no afecta a terceros y el consumo no afecta la funcionalidad, ¿no? Pero también hay un cierto tema de idea y conciencia ante la prevención, ¿sí? Cuando ya genera problema, pues es cuando ya impacta en todos estos y además a lo mejor la persona dice, pues es que ya no soy consciente ni qué hice. Entonces, también hay estrategias que nos ayudan mucho como esta parte del consumo. Y bueno, también es importante pues, ubicar la escalera de la autoestima, porque bueno, parte de mucho de nuestro trabajo tiene que ver con, en nuestras consejerías o acompañamientos, pues es ver cómo está la autoestima, el autorrespeto, la autoaceptación, la autoevaluación, ¿no? Autoconcepto, autoconocimiento, porque al final también se ha escrito, ¿no? Y se sabe que una buena autoestima hace que las relaciones sexuales pues sean más placenteras, la comunicación de lo que se quiere como tal, y de qué tanto uno se quiere a sí mismo, a sí mismo, a sí misma, y al quererse más, pues acepta mejor su cuerpo, su sexualidad, ponemos límites, ¿no? Además, una buena autoestima tiene por ende una visión o un vínculo muy junto con el tema de bajar las prácticas de riesgo. Por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura, mi tesis fue VIH, vulnerabilidad VIH, y aceptación en hombres que tenemos sexo con otros hombres y en hombres gays, ¿no? Y ese era el punto, ¿no? A mayor autoestima, mayor conciencia de la prevención. A menor autoestima, ¿sí? Mayor posibilidad de prácticas sexuales de riesgo. Y bueno, eso siempre ha estado como muy claro, ¿no? Porque implica muchos elementos como proyectos de vida, ¿no? Mi capacidad para a lo mejor llegar como a mis metas, etcétera. ¿Sí? ¿Sabes? Digo, pero eso creo que aplica también en otras partes, pues, ¿no? Digo, pensando en temas de diabetes, en temas de toda la alimentación, digo, que al final, si lo enfocamos ¿A salud? A salud, pues implica muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de repente no cuidar mucho la salud mental, cuidar largas, etc. ¿Y eso fue pedradón para quién? Me estoy autoexplorando. Ok, ok. Bueno, entonces, yo, Ramón Rosales Galarza, pensaría que este podría ser, ¿no? Un tema muy amplio y es por eso que yo decidí abordarlo de esta manera, ¿no? Como un poco ubicando el tema del placer, el erotismo, ¿no? El tema de la corporalidad, pero también el tema de las estrategias de prevención. Para mí entonces, desde esta visión, pues cumpliríamos, ¿no? Como con el objetivo de estas estrategias de placer y erotismo, ¿no? Con información. ¿Qué les pareció? ¿Qué dicen? Dice que por ahí muy bonito, muy interesante, muy introspectivo. ¿Qué más? A ver. Digo, al igual y también la presentación ya la tiene Isaac para que se les pase. ¿Sí la tienes, verdad? Sí, que no se les olvide llenar la lista de asistencia. Que no se les olvide llenar la lista de asistencia. ¿Alguien que quiera decir algo? Dice por acá Michelle, muy bueno el tema de hoy, muy interesante, muchas gracias.
Ángela manda corazoncitos, ¿no? Yo como siempre te felicito. Muchas gracias, Iva. Un placer verte. Igualmente. Tanto en tus... ¿Cómo? Besos a mi Isaac. Ahí anda, Ah, ahorita sí. se los doy. Sí, Ahorita se los doy. yo les quiero hacer un anuncio antes de que nos vayamos. Espérame. Ya, hacerles un anuncio antes de que nos vayamos. Pues invitarles, ya iniciamos con la convocatoria para participar en Transurbana. Entonces, estamos muy interesados en que población trans participe en la categoría académica. Entonces, si hay personas trans acá que tienen algún trabajo, alguna ponencia que pueda ser de interés, pues que se sumen. Ya está ahí la convocatoria rolando. Les voy a mandar el enlace más al rato al grupo para quien se quiera registrar. Adelante. Quienes estén acá en Guadalajara, vamos a tener muchas actividades presenciales. Traemos un torneo de fútbol mixto, actividades culturales, actividades artísticas, temas desde la experiencia, pero también va a haber actividades virtuales, porque si se quieren sumar donde quiera que estén. Era nada más eso. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Isaac. Pues ya saben, las personas que en algún momento quieran tener más información de Transurbana, pues bueno, habrá que estar al pendiente de la convocatoria y de las actividades que va a haber. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho, muchas gracias a todas, todos y todes, ¿no? Muchas gracias por dejarse explorar, ¿no? En línea y desde su pensamiento. ¿No? Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Fer, Raúl, Mish, Dante, Sofi, Mónica. Un abrazo, JJ, Andreas y Yutsi y las personas que se desconectaron por temas de tiempo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.